¿Quién falta? Me Hugo nada más. Ahorita se ¿Sabes que conecta. Hugo tiene un problema ahorita? Me habló. Ah, ok. Este, No, pues como tú quieras, pues de una vez para. sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, lo Pat. Bien, buenas noches, como todos los martes Ya. estamos, como todas las noches estamos en charlas de ciencia. En buenas noches, doctor Garza. Buenas noches, ¿cómo están? Manuel, buenas noches. Cruz, buenas noches. Pablo, buenas noches. Hola, Mark Hughes, ¿qué onda? Bien, hoy tenemos el tema de cómo se genera el destino. Cuenta la leyenda que en los años 60, el hijo de Gustavo Díaz Ordaz estaba desahuciado y su secretario le habló acerca de una curandera maravillosa que lo podía curar. El presidente, desesperado, mandó un avión por ella, el hijo sanó y Díaz Ordaz le pidió a Pachita que se quedara a vivir en México. Pachita se mudó a la calle Arenal en la colonia Vallejo y pronto la clase política y artística la hizo su preferida. Las extrañas curaciones que hacía llamaron la atención de un científico llamado Jacobo Greenberg, egresado de la Brain Research Institute de Nueva York, donde obtuvo el doctorado con los temas de los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. Yo creo que no quería que su mamá supiera que estaba estudiando, por eso le puso el tema así. Jacobo convenció a Pachita que le dejara ver sus curaciones y tratando de explicar estas curaciones milagrosas, nació la teoría sintérgica. Jacobo publicó su libro más vendido, Pachita, contando sus observaciones de los fenómenos paranormales y exponiendo esta teoría. Además, publicó sus descubrimientos en la revista científica Physics Essays. En esa teoría, Jacobo hablaba de un campo neuronal que rodea nuestro cuerpo. Bueno, pues esto es medible y comprobable fácilmente, pero añadía que estos campos formaban una red espacio-temporal que nos rodeaba interconectando todos los cerebros. En esta red, decía él, es donde interactúan nuestros pensamientos y se desarrollan fenómenos como la telepatía, premoniciones, la chamanería y la meditación. Afirmaba que la mayor parte de los humanos solo podíamos accesar parcialmente ese campo. Sin embargo, algunas personas como Pachita interactuaban en este campo libremente. Esto explicaba no solo las curaciones de Pachita, sino sus predicciones y sus recuerdos de historias no vividas. Jacobo escribió más de 50 libros sobre estos temas y fundó laboratorios e institutos donde se estudian estos procesos mentales. A esta red le denominó la TISH. Decía que tenía una gran incidencia sobre lo que pensamos. Es el espacio donde interactúan los campos de las redes neuronales personales con la comunidad y el universo. Muchos científicos, lógicamente, objetaron esta teoría, diciendo que si existiera la TISH, ese campo de energía del que hablaba Jacobo, se debía de poder percibir o medir. Y en relación a sus cosmos, se plantearon la pregunta, ¿cómo podría interactuar un campo insignificante en el universo? Pero al parecer sí existe un campo de energía que nos rodea. Otto Schumann descubre un campo de energía que rodea la Tierra y se extiende hasta 90 kilómetros de altura y resuena entre las frecuencias de 8 y 13 Hz, frecuencia igual a la de las ondas cerebrales. Esta resonancia es perturbada por partículas cargadas provenientes del Sol y de lugares fuera del sistema. Esto es el universo interactuando en ese campo. Los estudios que se han hecho sobre esta resonancia han detectado también que la actividad humana las perturba, incluso hasta el caminar de las personas. Recientemente se ha encontrado que el fractal del universo y las redes neuronales es el mismo. Y las primeras fotografías de la actividad eléctrica del cerebro son muy semejantes en forma a las del universo. Bueno, hasta aquí llega la física en auxilio de la teoría sintérgica. Sin embargo, el término de pensamiento colectivo se usa cada vez con mayor frecuencia en psicología y sociología para comprender algunos fenómenos personales y sociales que modifican nuestro pensamiento y, por supuesto, nuestro destino. Sin duda, el entorno en que vivimos afecta nuestras decisiones. La competencia, la falta de oportunidades bloquean nuestras aspiraciones. Y si existiera esta latiz como la pintaba Jacobo, sería la fuerza modificadora más grande porque iría directamente a nuestro inconsciente. Esta resonancia se ha estudiado en todo el mundo, incluso en México hay una antena y un laboratorio en Coeneo, Michoacán, perteneciente a la UNAM.
Este campo de energía se detectan las perturbaciones que hace el universo y las personas sobre este campo, pero no hay evidencia probada de que se transmiten y almacenen nuestros pensamientos. Incluso las premoniciones, la telepatía, la lectura dactilar siguen la puerta de la ciencia sin que los científicos lo acepten. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que todo esto configura nuestro destino? ¿Ya lo tenemos predestinado o lo vamos creando? Doctor Garza, le toca en primer lugar. Ándale, gracias. Bueno, la pregunta no es tan sencilla, pero les voy a contar algo que me tocó vivir. A mí una de mis especialidades son los campos magnéticos, pero lo hago como pasión. Y todo empezó hace varios años, cuando era maestro del tecnológico. Había ahí un maestro que admiraba mucho y él siempre andaba haciendo experimentos. Entonces, un día lo encontré en un árbol ahí en el tecnológico de Ciudad Juárez y estaba poniendo un voltímetro en la tierra y otro voltímetro en la parte superior del arbusto. En realidad no era un árbol, era un arbusto. Y le pregunté qué estaba haciendo. Dice, no, pues tengo la idea de que los campos magnéticos que están relacionados con el voltaje va subiendo a nivel a medida que se eleva el árbol. ¿Sí? Entonces, él dice, vamos a encontrar una diferencia de voltaje. Entonces, eso también me interesó y total tuvimos ahí varias juntas y sí, llegamos a la conclusión de que efectivamente, sí tienen, de momento que tienen circulación de interna por los líquidos, la savia que ellos tienen los árboles, están generando una corriente y también un campo magnético. Entonces la idea de él era un poquito atrevida. Dice, yo quiero estudiar los campos magnéticos de los arbustos, de los árboles. Y, por ejemplo, cuando están afectados por algo, necesitan agua, si logramos controlar eso, pues automáticamente que encienda la llave y que lo alimente para que estabilice el campo magnético y el voltaje. Y de hecho sí lo hicimos y medio funcionó, ¿verdad? Porque no teníamos muchas, estamos hablando del año más o menos 79, ¿sí? En aquel entonces no había muchas herramientas para hacer tantos experimentos. Pero después continuamos meditando, así como lo estamos haciendo ahorita, y llegamos a la conclusión que también en los seres humanos hay un campo magnético, ¿sí? Y el campo magnético obviamente va subiendo y llega hasta la cabeza y luego pasa al exterior y está siempre dando vuelta, ¿sí? Entonces, una de las observaciones que hicimos es que la gente, obviamente tenemos el cabello en las partes donde hay más circulación, o sea, en la cabeza, ¿sí? Y cuando por alguna razón la gente se queda sin cabello, pues lo más razonable es que les empiece a salir barba, ¿sí? O sea, de todas formas busca la retroalimentación. Y efectivamente sí había campos magnéticos, o sea, y eso sí los detectamos. Pues te digo que sí tiene mucho que ver. Después hicimos otro experimento más con la tecnología que había en aquel entonces y hicimos una tableta más o menos de como un micrófono y ahí pusimos diodos que iban a detectar la temperatura en diferentes partes, ¿sí? Después, a la hora que se inscribían los alumnos, le tomábamos como la temperatura, le decíamos a ellos qué era la temperatura, pero en realidad era una lectura, de cómo estaba distribuida su temperatura, sobre todo en la frente, ¿sí? Y notábamos que la gente que tenía más actividad eran regularmente los alumnos que sobresalían, ¿sí? O sea, y el cerebro, o sea, obviamente todos lo tenemos diferente y también tiene circulación sanguínea bastante elevada. Entonces eso genera campos diferentes
Y el campo de voltaje y el campo magnético, pues en realidad siempre están relacionados porque están en 90 grados desfasados. O sea, sí hay relación. ¿Sí? Entonces, mi respuesta es, primero a la pregunta de lo que hizo Díaz Ordaz con esta persona, pues yo pienso que sí hay, ¿verdad? Ahora, que si tenemos un destino predispuesto, pues eso posiblemente no lo podamos resolver nosotros. Obviamente debe ser algo más religioso, o sea, el espíritu, o sea, el Dios, el que nos asigna para algo. Pero a veces nos asigna hay muchas variables en las cuales podemos o no podemos. O sea, por ejemplo, una persona, yo conocí a muchos estudiantes del tecnológico, fui maestro por 10 años allí y seguí siendo maestro. Y conocí a unos alumnos bastante buenos, o sea, muy buenos, o sea, teóricamente para hacer ecuaciones, pero ya pasó el tiempo y todo y vi que no hicieron nada, como que el medio ambiente que se desenvolvía no permitió que se desarrollaran. Entonces empecé a hacer una especie de asociación para pues, ayudar a estos alumnos para que se guiaran un poquito. Logré algunos éxitos, no todos, ¿verdad? Pero sí hubo bastante bien. O sea, sí, el medio ambiente afectan los recursos también, las responsabilidades, ¿verdad? Obviamente, si tienen es poco efectivo o mucha responsabilidad económica, pues obviamente sacrifican unas cosas por otras, ¿sí? Y es el caso tú mismo lo comentaste en una de las entrevistas que te hicieron, o sea, dice, llegamos a una edad en la que estamos ahorita, en la que ya se casaron los hijos, ya estamos nada más, en mi caso, la pareja, los gastos disminuyeron y pues vamos a hacer algo, ahora vamos a hacer lo que queremos nosotros, ¿sí? Y entonces ya empecé terminar el doctorado que yo había querido terminar hace mucho. Y ahora estoy haciendo lo que de chico me imaginé que iba a escribir libros, pero científicos. Yo quería hacer algo, o sea, logré mi meta, pero se tardó, fíjate, estamos hablando yo tengo 68 años, ¿sí? Y esto empezó en el 2013, hace 7 años, pues empezó a los 61, 62 años, o sea, me tardé todo ese tiempo, pero fue un esfuerzo, persistencia y tratar de acoplar y muchas cosas, o sea, hay muchos factores que afectan, inclusive la salud de uno, ¿sí? Muchas veces no puedes exigirse tanto. Y ayer estaba viendo una conferencia también, donde estaban analizando a las personas, que por qué muchas personas no más pueden hacer una sola cosa. Y se molestan si los distraen. Dice, oye, pues estoy haciendo algo, no me molestes, estoy calculando esto, Y en cambio hay otras personas, sobre todo las mujeres, por nacimiento lo tienen, que ponen mucha atención en varias cosas a la vez, por las hormonas maternales o los sentimientos maternales. O sea, cuando yo era un niño, cuando están pequeños, la primera que se levanta es la señora, porque tienen es mucho más agilidad para ese tipo. O sea, en resumen, sí, sí creo que hay campos magnéticos y sí se puede medir de alguna forma. Sería muy bueno, o sea, alguna gente ha desarrollado equipo y le llaman, pues para medir el aura, y después dijeron, bueno, pues hay diferentes tipos de ondas cerebrales y las catalogaron, y ahora en nuestro tiempo tenemos los electroencefalogramas, ¿sí? Y obviamente esto sigue avanzando porque han encontrado muchas frecuencias, las que tú comentas, frecuencias bajas. Inclusive leí un libro de ciencia ficción de un doctor que catalogaba las enfermedades por frecuencias. Es ciencia ficción, ¿verdad? Entonces, bueno, si yo quería curar algo, por ejemplo el cáncer, buscaba la frecuencia del cáncer y luego la invertía y así se iban a curar. Y es algo que todavía no hemos llegado a intentarlo, ¿verdad? Claro, fíjate que sobre eso,
hicieron experimentos muy interesantes y vieron que en las ondas del corazón y en las ondas cerebrales, cuando empiezan, son normalmente caóticas, y cuando empiezan a ordenarse, es que hay una enfermedad. O sea, cuando empiezan a ser muy regulares, esto es como que necesitan el caos para estar funcionando, ¿no? Como que la vida está muy relacionado a ese caos, a ese desorden. Y en el momento que se empieza a ordenar es cuando empieza a morir la persona. Pues puede ser, por ejemplo, las personas que tenemos el alto colesterol, que se empiezan las arterias y con el ejercicio y buena alimentación es posible volverlas a razonar, o sea, haciendo más esfuerzo, cambiando las frecuencias para bombearlo con mayor fuerza. Puede ser una respuesta de muchas, ¿verdad? Pero obviamente sería bueno seguir investigando eso que tú me dices, está bastante interesante. Sí, en el taller de inteligencia artificial hicimos un dispositivo con un Arduino para estar detectando las señales, pero lo interesante es que las separábamos las señales y las metíamos en una base de datos. Esto es realmente, hacíamos una conversión ahí analógica digital y cada canal lo estábamos almacenando, tratando de ver qué podíamos encontrar, ¿no? Normalmente no encontramos, digo, nos faltaban elementos para conocer. Manuel, tú has estudiado algo de esto. ¿Qué opinas del tema? Es un tema interesante. Desde luego, las neuronas funcionan a través de campos electromagnéticos. Claro. No hay un movimiento propiamente de cargas, pero sí hay un movimiento de iones que funciona desde un campo, entrada y salida de iones que en su conjunto van abriendo canales y van haciendo un flujo de iones más que de electrones como lo vemos en una carga eléctrica, pero por supuesto que hay un campo alrededor. Por ahí comentabas, Jorge, de que las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez. Eso tiene que ver con la sustancia blanca y la sustancia gris. Las mujeres tienden a tener una mayor proporción de sustancia blanca y los hombres mayor proporción de sustancia gris, sin que eso sea absoluto, simplemente es una tendencia. Aquello que tiene que ver con la sustancia blanca, que es lo que interconecta, las mujeres suelen ser bastante mejores, y aquello que tiene que ver con procesamiento específico, por ejemplo, el análisis, las proporciones, el espacio, los hombres tendemos a ser mejores. Incluso se han hecho pruebas, por ejemplo, en alguna ocasión se pusieron grupos de hombres y mujeres a acomodar cosas en una cajuela donde apenas cabían, y los hombres fueron bastante mejores en rendimiento en lo general. Y al mismo grupo de personas se les pidió que recordaran caras de distintas personas y las mujeres eran bastante mejores. Y se ha comprobado que tiene que ver con esa proporción de sustancia gris y blanca sin que sea absoluto, simplemente es una tendencia a tener mayor proporción de sustancias grises y blancas. Manuel, ¿tú crees que el destino esté predestinado o crees que pueda existir esa latiz? Esto es que que las redes neuronales, el campo magnético de las redes neuronales que nos rodea, que es medible con bobinas, que es el electroencefalograma, y que además, pues en cada chispazo que da una neurona, produce un campo magnético, ¿no? Los iones de sodio que rodean la neurona, pues entran con el cloro en el momento que se brinque el umbral, ¿no? En el momento que la suma de las entradas es mayor que el umbral, se dispara, sale el chispazo, y ese chispazo te proporciona un campo magnético que se difunde. Sí. La pregunta aquí es de la tesis es si hay ese campo magnético de la comunidad. Esto es, si estos campos magnéticos se interrelacionan y comunican, ¿no? Según la teoría sintérgica que hace Jacobo. ¿Tú crees que pudiera existir ese campo donde intercambiáramos pensamientos, donde pudiéramos estarnos comunicando? Lo que sí existe, Marco, son neuronas espejo, lo que le llamamos neuronas espejo. Y se descubrieron un poco por casualidad. Estudiando chimpancés en sus hábitos, los biólogos hacen estudios de ese tipo, se encontró que cuando alguno de los chimpancés pensaba, por ejemplo, en comer, a los demás chimpancés se les prendían las neuronas de comer. Y se hicieron pruebas y se encontró que incluso había neuronas espejo con intenciones. Por ejemplo, si yo tomo una taza y puedo beber de la taza o puedo tirar la taza, podría
hacer cualquiera de las dos cosas. Ahora, Lo que se encontró, ¿la conexión sería por la vista o Sí, pero- sin ver te tomarían eso? imagina que pues, se puso un grupo de muestras, se les pusieron escáneres y se le pidió a ciertas personas que tomaran una taza con la intención de tirarla al suelo o la intención de tomar. Y lo que se encontró es que con la taza en la mano, sin haber hecho nada, cuando la persona iba a tirar la taza al suelo, a los que estaban viéndolo, se les prendían las neuronas de tirar la taza al suelo con la pura intención de tirarla. Sí, pero la pregunta que te haría es, ¿tú crees Anticipaban, ¿no? que, Sí, con la que esa relación de espejo sea porque están viendo o sea porque se está transmitiendo? ¿Es mentalmente o es visualmente? O sea, no, el no medio de podrían verlo, comunicación, no se podrían tienen que verlo, estar Marco, viendo. no podrían verlo porque no sabes lo que va a hacer con la taza. Lo único que ven es alguien que levanta una taza, no saben si la va a tirar o va a tomar de ella. Pero si la persona tiene la intención de tirarla, se prenden las neuronas de tirarla, sin saber que la va a Entonces, tirar. evidentemente hay una comunicación neuronal, porque Por eso ¿cómo te se llaman explicas? neuronas espejo, sí. Entonces esa comunicación tiene que ser a través de campos magnéticos de un cerebro a otro. La explicación no está tan clara de manera científica. Puede existir la explicación de que haya un campo magnético, pueden haber muchas explicaciones. Lo que Porque sí está no habría otra probado, forma en que se comunicaran. ¿sí? Lo que ¿Me sí está explico? probado es que hay una serie de neuronas que se espejean unas con otras con la pura intención de hacer algo. Pero ese Ahora, lo que, espejeo tiene que ser un medio físico que se comuniquen y el único medio físico sería los campos magnéticos. ¿sí? Ahora, dentro del estudio de las neurociencias, Marcos, hay cierto número de autores, incluso hay uno en Berlín que lo sostiene directamente, que dice que realmente lo que hace nuestra parte consciente es una justificación o una racionalización de lo que ya se decidió de manera inconsciente. Él Sí, está sí, en la Universidad evidentemente. de Berlín. Incluso pone escáneres, Marco, y le dan dos botones a las personas que les pone el escáner, les pone el casco. Y él puede ver la actividad neuronal y decirte, antes de pedirte que aprietes un botón, qué botón vas a apretar. Dice, a ver, Marcos va a apretar el de la izquierda. Marcos, aprieta un botón y aprietas el de la izquierda. Ahora, en mi opinión, una cosa es que puedas anticipar qué botón vas a apretar y otra cosa es afirmar que la persona no tiene la libertad de decidir en algo más importante. Y vamos al tema, creo que central o uno de los temas centrales de la filosofía durante muchos años, ¿qué es primero, la esencia o la existencia? Desde el existencialismo lo que se dice es, no, no naces con una esencia. Tú tienes la libertad desde tu existencia de convertirte y crear la esencia que tú quieras. Sí, y Yo bueno, creo que tienes, sí hay, por ejemplo, la teoría de piensa, cree y crea, ¿no? Donde tú con tus pensamientos puedes generar una acción y la repetición de esas acciones va a terminar formando tu esencia, ¿no? eso es lo que dicen los existencialistas. Aún, sí, no brinca del pensamiento. Tú no eres lo que piensas, sino eres la repetición de tus actos. Exactamente, yo creo que tienes la posibilidad de decidir y encaminar esos actos hacia donde tú creas conveniente, o sea, de anticipar que aprietes un botón, otro botón, a decir que en esa predictibilidad, en esa predicción de apretar qué botón, no tengas la libertad de decidir, hay un trecho muy grande. Yo Claro, creo pero que hay sí una tenemos. comunicación ahí. Evidentemente, si eso está pasando entre dos cerebros, tiene que haber una comunicación entre un cerebro y otro. Y la única forma de esta comunicación es, es electromagnética y es de red neuronal a red neuronal. Y lo que Claro. es fácil comprobar es que nosotros transmitimos. El problema es que no sabemos si recibimos, ¿no? O sea, no conocemos los mecanismos por los cuales recibimos eso, porque Te la, platico te es, platico una historia que me pasó. Hace tiempo estaba dando una sesión de psicoterapia a una chica y yo la verdad es que me perdí completamente, no sabía de qué me hablaba. Y dije, oye, le estoy cobrando por esta sesión y no tengo ni idea de qué me está hablando, ¿no? Y además tampoco creo que ella se centrara mucho de lo que me estaba diciendo, estaba un poco perdida la conversación. Y cuando me pasa eso, lo que hago es regresar a mí y transmitirle qué me está pasando con lo que está pasando. Y me venía a la mente Piolín, el pajarito de las caricaturas. Yo estoy perdido, o sea, no sé de qué me está hablando el paciente, que me está pagando por estar aquí, que yo lo trate como un profesional, y estoy pensando en las caricaturas. Dije, bueno, si es lo que tengo, lo voy a usar. Y le dije, oye, te estoy poniendo atención, pero no dejo de pensar en Piolín, el pajarito de las caricaturas. Y en eso se suelta a llorar, Marcos.
¿Qué tienes? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hice? ¿No? ¿Qué dije? De niña coleccionaba piolines. Ok, era la pieza que faltaba para que toda esa historia que me estaba contando se ligara a regresarla cuando era niña. Ahora, ¿de dónde me vino el piolín a la cabeza? Muy Fíjate que posiblemente por neuronas espejo, Marcos. sí, y Ay, fíjate ay, que yo tengo una sobrina, perdón, que cuando estaba muy chica, llegó una vez y a las 4 de la mañana va y despierta a su mamá y le dice, mamá, levántate porque viene mi tía Carmen a pedirte que le ayudes a vestir a mi tía Lupe porque se acaba de fallecer. Y la niña tenía 4 años, ¿no? Y, y la regañaron, etcétera, no, no andes con esos cuentos, etcétera. Y 15 minutos después llega la tía a comentarles que falleció. Y esta niña empezó a tener esas premoniciones y finalmente fue el acoso tan fuerte de la sociedad y de la familia con ellas que dejó de sentir eso. Y ella dice que ya no percibe nada. Y yo pienso que hay una cosa muy interesante. Tú sabes la poda que viene de los circuitos neuronales a los 2 años. Esto Sí. es, hay un remolino, se generan miles de millones de circuitos neuronales cuando estamos en embrión, cuando nacemos, y llega hasta los 2 años. Sí. Y en los 2 años empieza a hacer una poda por cuestiones de energía, no puede mantener activos todos esos circuitos. Y hay gente que no los apaga. Entonces Eso ya de neuronas de sinapsis en la adolescencia. es probable que nosotros nos comunicáramos en un tiempo de cerebro a cerebro, y de alguna forma inventamos el lenguaje o buscamos otra forma, porque una transmisión cerebro a cerebro te deja en desventaja, ¿no? El que alguien pueda leer tus pensamientos te, te deja en desventaja, ¿no? ¿No te ha pasado, Marcos, que piensas en alguien repetidamente Sí, y a los 2 minutos te habla por teléfono? sí, me ah, pasa continuamente. Decía este, Pablo, perdón. sí, disculpa, yo también quería poner un ejemplo, es de que piensas en una canción y alguien la tararea. Sí. Piensas en piensas en el golpe, ta, 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 pero la estás pensando y alguien de repente la empieza a tararear. Son neuronas espejo. Alguien le empieza a Pero, tararear. pero mira, aquí lo interesante es que sí hay transmisión del pensamiento. O sea, tenemos que, las neuronas de espejos tienen que funcionar a través de un medio, ¿no? Y ese medio tiene que ser electromagnético. Ahora, los conocimientos biomédicos, los únicos que reciben señales electromagnéticas es la retina, ¿ok? Que recibe la luz. Y ahí también hay otra, la glándula pineal. La glándula pineal tiene células muy parecidas a la retina. Lo que no sabemos es para qué funciona, aparte de las funciones de sexo y de liberar una serie de controlar los ciclos de sueño y de alerta. Parece ser que también entra un poco con la transmisión y recepción de ideas, ¿no? Pudiera ser el receptor, porque no hay otras células que reciban ondas electromagnéticas. Y además, ni siquiera como antena, ¿no? Porque una antena para recibir las ondas cerebrales, las alfa y las beta, tendría que ser del tamaño de la Tierra. Porque acuérdate que Este, somos como hubs, ¿no? Somos como ¿cómo se llaman los puertos que se utilizan ahora cuando estás diseñando una mates o cómo se llaman? Kunamates, ¿cómo se denominan los puertos? Somos como un hub, como un router, como un concentrador, como un switch. Somos un switch. Y lo que sucede es que tenemos muchos puertos tenemos muchos puertos que no están conectados, pero que tienen la funcionalidad que una vez que les pongas que los conectes vía Wi-Fi o los conectes por cable, ¿sí? Ya van a tener una funcionalidad, ¿no? ¿Cómo se llaman los puertos estos que se utilizan en las máquinas de aprendizaje? ¿Kunamates o Kunamates? Bueno, somos un switch. Y los switches, a los puertos que no lo utilizas,
de todas formas tienen la funcionalidad de comunicarse, ¿no? Pero si no los estás utilizando, pues no, esa funcionalidad no le sacan provecho. Pero somos como unos switches. Oye, Cruz, Ahora, no te hemos dejado hablar. Cruz, ¿cuál es tu opinión, Cruz? O sea, mi área en cuello es la inteligencia natural. Yo acepto de que hay ciertas variables involucradas para definir el destino que se formula dentro de la vida, y está lo electromagnético y las fuerzas. También está lo que es las conexiones neurales. Todas esas partes yo la entiendo, pero yo creo que muchas veces hay una parte que subestamos, que tiene una variable altamente importante, que va con todos los elementos del cuerpo, ¿no? Los sensores y todo lo demás, y es el conocimiento. En la medida en la cual nosotros tenemos más conocimiento de las cosas, entonces tenemos más acceso a entender las cosas. Hay un elemento a la cual yo creo que tiene mucho esfuerzo, mucha determinación con respecto a los destinos del ser humano, son las leyes. Las leyes, imagínate que las leyes son como, se pueden utilizar como una manipulación para manipular del ser humano hacia un asimilismo de conformidad y de hábito. Entonces, eso es una parte en la cual nosotros no lo vemos tan claro. Estamos programados desde el pequeño a entender que las leyes son muchos lo que programan nuestra capacidad de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y además que las escuelas que nosotros tenemos también tienen mucho impacto en determinar qué tanto de control vamos a tener sobre el destino en el cual nosotros tenemos la vida. De manera, para cortarlo, las leyes tienen mucho que ver con respecto a cómo se definen los destinos colectivos, pero que tenemos bien la voluntad personal, que también, dependiendo del conocimiento que tenemos, entonces podemos cuestionar las leyes, la dirección y el orden de las mismas, informar y formular nuestras propias movimientos y dirección. Por eso es que hay algunos seres humanos que pueden ir contra la corriente de las leyes y hacer algo de su vida, ¿no? Controlar sus vidas. Y hay muchos que simplemente no, simplemente se alinean a lo que es las leyes, a lo que son los hábitos que se establecen a través del tiempo. Entonces, como consecuencia, la gente pues se alinean a esas leyes y no a la curiosidad y no al entendimiento de mayor conocimiento que le puede dar más conocimientos sobre lo que son las cosas. Por tal manera... Oye, perdón, nos quedan 3 minutos nada más, se nos ha ido rapidísimo. Esas leyes, esa educación, el entorno del individuo, el sistema que lo rodea, son lo que van cerrando esos puertos de tu switch. ¿Sí? O van desconectándote. Porque, por ejemplo, a un nivel primario, los animalitos como los pajaritos, hay unos pajaritos que hacen unos arreglos matriciales que ni con la computadora los haces, ni Aristóteles los hace. ¿Qué pasó? No sé si han visto unas como arreglos matriciales de vuelos de pájaros. Sí. Que hay, que hacen unas figuras extraordinarias. Y es que están todos conectados. Ellos no tienen su switch cerrado en ningún puerto, ¿sí? En cambio, la sociedad, las leyes, la educación, el sistema en lo general, te condiciona, te forma como un individuo aspiracional y conformista de alguna forma, y esas cosas, y tu switch que traes, tu router con switch, con, ¿cómo se llama? Es tu multiprocesador, tu sistema distribuido, le van tapando los Kubernetes, se llamaban, disculpa Marco, no, es que esos nombrecitos que hay ahora, los Kubernetes, que son los hubs que trae ahorita, por ejemplo, Aristóteles, ¿sí? Esos hubs les quita cosas o de plano no las usa. Pero los animalitos en sus ambientes primarios, como los pájaros, las abejas, un ejemplo de ingeniería colectiva, de inteligencia colectiva son las abejas. Las hormigas. Nos queda un minuto. Nos queda un minuto. No me callo, pues, ya me callo. No. Perdón, casi siempre se nos corta el programa. Vamos a hacer un programa ahora que no se nos corte. Perdón. No, Pablo, te agradecemos muchísimo tu participación. Doctor Garza, muchísimas gracias por
por estar aquí con nosotros y Muy compartir interesante, sus gracias. conocimientos. Don Manuel, muy amable, muchas gracias por tus aportaciones. Cruz, muy amable por tus aportaciones. Pablo, y a la gente que ve estos videos, los esperamos el próximo martes con algún tema de ciencia en charlas de ciencia. Muchas gracias a todos. No, y gracias a Nos vemos el próximo ustedes. martes. Muchísimas gracias, mucho gusto saludarlos. Que sigan muy Igualmente. bien. Hasta ¿Se luego. apaga gracias. solito esto? ¿O qué? Ok. Ah, sí.